El verdugo no sostiene un hacha, sostiene un par de pinzas de hierro al rojo vivo. En el campo a las afueras de Múnich, la multitud de 10.000 personas guarda silencio. Saben que esta no será una muerte rápida. En el cadalso, una mujer llamada Anna Pappenheimer se arrodilla, su cuerpo ya destrozado por días de tortura. Su agonía final es verse obligada a ver a sus dos hijos adultos encadenados a postes cercanos. Observa lo que viene a continuación. El verdugo se acerca a su pecho, las pinzas se cierran. El sonido que atraviesa el silencio no es un grito, sino algo peor. El sonido de un alma que comprende que la misericordia ha abandonado por completo este mundo. Esto nunca fue sobre justicia. Fue un espectáculo público de crueldad. Una advertencia escrita en carne quemada para aterrorizar a una nación. Este nivel de crueldad orquestada no ocurre por casualidad. Tiene que ser construido, pieza por pieza, con agonía. Para entender cómo una familia común, los Pappenheimer, pudo convertirse en el centro del juicio por brujería más infame de Alemania, debemos descubrir la conspiración política que exigió no solo sus muertes, sino su completa aniquilación. Antes de adentrarnos en nuestra historia, te invito a suscribirte al canal. Es la mejor manera de unirte a nosotros en cada futura exploración de los rincones olvidados del pasado. La historia de la familia Pappenheimer comienza con los muertos. En el pequeño pueblo bávaro donde Ana creció, su padre era el hombre al que todos necesitaban pero nadie quería ver. Era el sepulturero, el que manejaba cadáveres, el que tocaba la muerte con sus propias manos. En un mundo donde la superstición era más profunda que la fe, esto lo hacía a él y a toda su familia permanentemente impuros. Imagina a la joven Ana, tal vez de 6 o 7 años, caminando por la plaza del mercado. Los otros niños se dispersan como si ella llevara la peste. Las madres acercan a sus pequeños, susurrando oraciones de protección. El panadero se niega a entregarle el pan directamente, dejándolo caer en el mostrador y retrocediendo. Esto es lo que significa nacer en la sombra, ser marcado desde el nacimiento como algo menos que humano. Aquí está la cuestión sobre el aislamiento social. Crea su propia gravedad. Los marginados se encuentran entre sí. Y eso es exactamente lo que pasó cuando Ana conoció a Paulus. Él era otro paria, otra alma marcada por la profesión de su padre. Su familia limpiaba alcantarillas, manejaba desechos, hacía los trabajos que mantenían funcionando a la sociedad, pero que la sociedad los despreciaba por hacer. Su matrimonio no fue solo amor, aunque según todos los relatos existía un afecto genuino entre ellos. Fue supervivencia. Dos personas que entendían lo que significaba estar permanentemente fuera, permanentemente otro. Cuando se pararon frente al sacerdote, cuando hicieron sus votos, estaban creando más que una unión. Estaban construyendo una fortaleza de dos contra un mundo que ya los había rechazado. Los primeros años trajeron hijos, primero Simón, luego el pequeño Gumpre y finalmente el menor, Michel. Con cada nacimiento, Ana y Paulus debieron sentir esa mezcla de alegría y temor que viene con traer nueva vida a un mundo hostil. Estos no eran solo sus hijos, eran más almas nacidas en la sombra, más vidas que llevarían la mancha del estatus intocable de sus padres. Y aquí es donde la tragedia comienza a tomar forma. Porque ser pobre en Baviera a principios del siglo XVII ya era bastante peligroso. La guerra de los 30 años estaba gestándose. Las tensiones religiosas crepitaban en cada pueblo y aldea. El miedo flotaba en el aire como humo. Pero ser pobre e impuro ritualmente, ser la familia que todos ya asociaban con la muerte y la suciedad, esa combinación resultaría catastrófica. Los Pappenheimer intentaron construir una vida. Paulus tomaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Arreglar cosas, transportar cargas, cualquier cosa que no requiriera aceptación social. Ana criaba a los niños enseñándoles a mantener la cabeza baja, a ser invisibles, a sobrevivir. Se mudaban con frecuencia, siempre en los márgenes, siempre un paso por delante de la completa miseria. Pero el aislamiento genera sospechas cuando ya eres visto como contaminado. Cada desgracia en la comunidad comienza a apuntar hacia ti. Una vaca muere inesperadamente. La gente recuerda que la hija del sepulturero pasó por ese campo. Un pozo se seca. Alguien recuerda haber visto a Paulus cerca de él la semana anterior. Todavía no eran acusaciones, solo susurros, miradas, la lenta acumulación de inquietud que eventualmente cristalizaría en algo monstruoso. La familia sobrevivió así durante años, existiendo en los espacios entre la sociedad legítima. Vivían en cuartos destartalados en las afueras de los pueblos, en las áreas donde nadie más quería estar.
Eran los invisibles de Baviera, necesarios pero despreciados, humanos pero no lo suficientemente humanos. Y aquí está lo que hace que su historia sea tan desgarradora. Solo intentaban vivir. En todos los registros, en todas las cuentas, no hay evidencia de ningún delito más allá del crimen de la pobreza y la desgracia del nacimiento. Eran una familia como cualquier otra, con padres que amaban a sus hijos y niños que confiaban en sus padres, compartían comidas, contaban historias, enfrentaban dificultades juntos. La sentencia de muerte social que se les impuso al nacer debería haber sido suficiente tragedia. Debería haber sido su única carga. Pero en Baviera, en 1600, ser un marginado no era solo incómodo o limitante. Estaba a punto de convertirse en una sentencia de muerte en el sentido más literal. Los Pappenheimer no podían saberlo aún, pero su mera existencia los había marcado como víctimas perfectas para un horror más allá de la imaginación. Estaban a punto de aprender que en un mundo dominado por el miedo y la superstición, ser nadie significaba que podía ser transformado en el monstruo de cualquiera. Pero ser rechazado por la sociedad era una cosa. Pronto, su mera existencia se convertiría en un crimen. Toc, toc, toc. Para la familia Pappenheimer, cada sonido del mundo exterior era una amenaza potencial. Para 1590, Baviera había hecho ilegal la pobreza misma. Los pobres errantes, los mendigos, las familias sin residencia permanente ya no eran solo indeseados, eran criminales. Y los Pappenheimer, moviéndose constantemente de pueblo en pueblo en busca de trabajo y supervivencia, encajaban perfectamente en esta categoría. Imagina la tensión constante. Cada vez que Paulus dejaba su refugio temporal para buscar trabajo diario, cada vez que Ana salía con los niños a mendigar comida, estaban cometiendo un delito punible con prisión o algo peor. El sonido de cascos de caballo en los adoquines hacía que los corazones se aceleraran. ¿Era solo un comerciante pasando por allí? ¿O era la guardia del pueblo? Ahora debes entender lo que la desesperación le hace a las personas. Las lleva a tomar riesgos que parecen locos desde la comodidad de la seguridad. Una noche, con los niños llorando de hambre, Paulus tomó una decisión que perseguiría a la familia para siempre. Escuchó sobre un trabajo estable que pagaba salarios reales. El inconveniente era el peor trabajo imaginable: limpiar letrinas. Los manejadores de desechos de Baviera no eran solo pobres, eran lo más bajo de la escala social. Trabajaban de noche, moviéndose en la oscuridad para vaciar los pozos y letrinas de los habitantes del pueblo. Literalmente manejaban la suciedad humana, y esa suciedad se adhería a ellos en la mente de todos los que conocían. Pero era trabajo, era supervivencia. Y aquí es donde la familia obtuvo su nombre Pappenheimer. No era su verdadero nombre, sino una etiqueta, una marca que lo señalaba como lo más bajo de lo bajo. En algunas versiones venía del papel usado en las letrinas, en otras era una corrupción de un nombre de lugar. Pero el origen no importa tanto como lo que significaba. Eres suciedad, manejas suciedad, eres lo que manejas. Imagina la cara de Ana cuando Paulus llegó a casa con la noticia. El alivio de tener ingresos estables luchando contra el horror de lo que significaba. Sus hijos ahora también llevarían este estigma. El pequeño Michel, apenas lo suficientemente grande para entender, crecería como el hijo del Pappenheimer, el manejador de desechos, el rastreador nocturno, la cosa que la gente decente no reconocía a la luz del día. El trabajo significaba que podían establecerse en un lugar, al menos temporalmente. Encontraron alojamiento, si se le puede llamar así, en la peor parte del pueblo, donde el olor de las curtidurías se mezclaba con el hedor de la pobreza y la desesperación. Pero incluso esta estabilidad era una ilusión, porque ahora no eran solo marginados, eran marginados visibles, tenían un título, un rol, una presencia en la comunidad en la que la gente podía enfocar su desprecio. El trabajo en sí era agotador y degradante. Paulus salía al caer la oscuridad, envolviéndose en tela áspera, llevando las herramientas de su oficio. Iba de casa en casa, de finca en finca, descendiendo a los pozos donde se acumulaban los desechos humanos, el sonido de su pala raspando contra la piedra, el chapoteo de la suciedad siendo cargada en carros. Estos se convirtieron en la banda sonora de las noches de la familia. Pero aquí está lo que los registros históricos no capturan, los pequeños momentos de humanidad en medio de esta degradación. Ana manteniendo a los niños en silencio para que Paulus pudiera dormir durante el día. La familia compartiendo sus escasas comidas, encontrando alegría en cosas pequeñas. Un día exitoso de mendicidad, una palabra amable de un extraño.
el simple hecho de estar juntos. Los niños crecieron marcados por la profesión de su padre. Otros niños les arrojaban piedras, los llamaban nombres que dolían más que cualquier golpe físico. Pappenheimer, Pappenheimer. El cántico lo seguía a todas partes. Simón, el mayor, aprendió a defenderse. Gumpre se volvió callado, retraído. El pequeño Michel se aferraba a las faldas de su madre sin entender por qué el mundo parecía tan cruel. Y a través de todo esto, el miedo permanecía. Porque ser un manejador de desechos legal era apenas mejor que ser un mendigo ilegal. Un pago de impuestos atrasado, una queja de un ciudadano, una noche en que Paulus estuviera demasiado enfermo para trabajar. Cualquiera de estas cosas podía devolverlos a los caminos, a ser criminales simplemente por existir. La familia había cambiado una forma de muerte social por otra. Ahora eran los parias oficiales, los intocables reconocidos. Tenían nombres, direcciones, un lugar en la comunidad. Pero ese lugar estaba en lo más bajo, en la oscuridad, manejando los desechos de sus superiores. Eran ahora los hombres del saco oficiales del pueblo, trabajando en la oscuridad. No tenían idea de que un verdadero monstruo estaba a punto de pronunciar su nombre. Todo comenzó con un ladrón capturado. Un hombre desesperado en una celda dispuesto a decir cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Era el año 1600 y en una prisión de Múnich un criminal condenado enfrentaba a sus interrogadores. Lo habían atrapado con las manos en la masa y la ejecución se avecinaba. Pero las autoridades le ofrecieron un trato, darles información sobre otros crímenes, otros criminales, y tal vez encontraría misericordia. El ladrón, cuyo nombre apenas registra la historia, comenzó a hablar y hablar y hablar. Al principio sus confesiones eran mundanas. Nombró cómplices en robos, señaló a otros ladrones, pero sus interrogadores querían más. En una era donde cada desgracia se atribuía a fuerzas oscuras, lo presionaron sobre brujería, sobre adoración al diablo, sobre los asesinatos de niños que atormentaban las pesadillas de los padres. Y fue entonces cuando el ladrón pronunció el nombre que condenaría a toda una familia: Pappenheimer. La acusación que inventó fue una obra maestra de invención grotesca. Los Pappenheimer, afirmó, no eran solo manejadores de desechos, eran asesinos en serie que acechaban a mujeres embarazadas. Las asesinaban por sus hijos no nacidos, y aquí es donde la mentira se volvió tan monstruosa que cobró vida propia. Usaban a estos bebés no bautizados para crear velas mágicas, velas que, al encenderse, hacían invisible a quien las llevaba, velas hechas con la grasa fundida de bebés inocentes. Piensa en el genio diabólico de esta mentira. Combinaba la peor pesadilla de todos los padres con las supersticiones de la época. Tomó a una familia ya asociada con la suciedad y la oscuridad y la transformó en algo salido de una pesadilla. Los manejadores de desechos que trabajaban en la noche se convirtieron en monstruos que cazaban en la noche. Los interrogadores se inclinaron hacia adelante. Esto era exactamente lo que querían escuchar, no porque necesariamente lo creyeran al principio, sino porque era tan sensacional, tan horrible, que justificaría cualquier cosa que hicieran después. El ladrón, sintiendo su interés, elaboró más. Los Pappenheimer llevaban años haciendo esto, docenas de víctimas, tal vez cientos. Tenían toda una red de cómplices, se reunían con el mismísimo diablo. Ahora, debes entender la psicología en juego aquí. Baviera en 1600 era un polvorín de tensiones religiosas y ansiedad social. La contrarreforma católica estaba en pleno apogeo. Protestantes y católicos se veían con profunda sospecha. Los cuentos de brujas y adoradores del diablo proporcionaban un enemigo común, algo contra lo que todos podían unirse. ¿Y quién mejor para llenar ese papel que una familia de marginados que todos ya despreciaban? La confesión del ladrón se extendió entre las autoridades como un incendio forestal. Aquí estaba la respuesta a cada muerte inexplicada, cada persona desaparecida, cada niño nacido muerto. Los Pappenheimer, por supuesto, aquellos que manejaban la suciedad de la ciudad en la oscuridad, que vivían en los márgenes, que siempre habían sido algo menos que humanos a los ojos del público. Tenía un sentido perfecto y horrible. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. La acusación era tan extrema, tan detallada, tan horrorosa, que creó su propia credibilidad. Seguramente nadie inventaría algo tan grotesco. Seguramente debía haber algo de verdad en ello. La monstruosidad misma de la mentira se convirtió en su propia prueba. Las autoridades no investigaron, no buscaron evidencia. ¿Por qué lo harían? Tenían una confesión de un criminal que no tenía nada que ganar mintiendo.
o eso se decían a sí mismos. Tenían un conjunto perfecto de sospechosos en los Pappenheimer. Y lo más importante, tenían un crimen tan sensacional que resolverlo traería gloria a todos los involucrados. La palabra comenzó a extenderse más allá de los muros de la prisión. Susurros en el mercado. Conversaciones silenciadas en tabernas. La historia crecía con cada relato. Los Pappenheimer ya no solo mataban mujeres embarazadas, ahora realizaban rituales satánicos. No solo hacían velas, las vendían a toda una red de criminales y brujas. La familia que había sido meramente despreciada se estaba transformando en algo completamente diferente, la mayor amenaza de Baviera. Y mientras tanto, la familia Pappenheimer continuaba su miserable existencia, completamente ajena a que sus nombres estaban siendo pronunciados en los salones del poder. Paulus aún limpiaba letrinas. Ana aún luchaba por alimentar a sus hijos. Simón, Gumpre y el pequeño Michel aún enfrentaban las humillaciones diarias de su estatus. No tenían idea de que la mentira desesperada de un ladrón condenado había encendido una mecha que explotaría su mundo. La acusación era tan monstruosa que creó su propia realidad. Y desafortunadamente para los Pappenheimer, acababa de llegar a los oídos del hombre más poderoso de Baviera. Mientras la familia Pappenheimer era arrastrada desde una taberna sórdida en cadenas, a un mundo de distancia, un hombre en un palacio opulento buscaba un ejemplo. El duque Maximiliano I de Baviera era un hombre con ambiciones que se extendían mucho más allá de sus fronteras. Quería ser el campeón de la contrarreforma católica, el defensor de la fe, el gobernante que restauraría el orden en un mundo caótico. Pero tenía un problema. Sus súbditos estaban inquietos, ansiosos, llenos de miedo sobre brujas, demonios y el colapso del orden social. Necesitaba algo dramático, algo que mostrara su poder y su piedad en un solo golpe decisivo. Cuando el informe sobre los Pappenheimer llegó a su escritorio, Maximiliano debió verlo como un regalo de Dios mismo. Aquí estaba la oportunidad perfecta. Una familia de marginados acusada de los crímenes más atroces imaginables, sin parientes poderosos que objetaran, sin estatus social que complicara las cosas, solo un grupo de desechos humanos que podían ser transformados en una lección para toda Baviera. El arresto ocurrió al amanecer. Imagina la escena. Paulus saliendo tambaleante de la taberna donde la familia había encontrado refugio, aún aturdido por el cansancio después de una noche de trabajo. El trueno de botas en los adoquines, soldados con armadura completa, muchos más de los necesarios para arrestar a una familia de mendigos. Los gritos de los niños mientras eran arrancados de los brazos de su madre. Ana luchó contra ellos. Por supuesto que lo hizo. Los registros históricos señalan que tuvo que ser sometida, que maldijo, escupió y arañó como un animal salvaje. Pero ¿qué madre no lo haría al ver a hombres armados apoderándose de sus hijos? El pequeño Michel, de solo 10 años, se aferró a sus faldas hasta que un soldado lo separó. Gumpre intentó correr, pero fue atrapado en pocos pasos. Simón, el mayor, se quedó congelado, tal vez entendiendo mejor que los demás que la resistencia era inútil. Los vecinos observaban desde ventanas y puertas. Algunos se santiguaban, otros apartaban la mirada, pero nadie intervino. ¿Quién se atrevería? Y más aún, ¿quién arriesgaría su vida por los Pappenheimer? Fueron arrestados no como personas, sino como símbolos, y todos lo entendían instintivamente. Mientras tanto, en su palacio, Maximiliano ya estaba planeando el juicio espectáculo. Esto no sería un asunto tranquilo en un tribunal local, sería un espectáculo. Una demostración de justicia divina que resonaría en toda Europa. Él personalmente ordenó que se trajeran a los mejores interrogadores, que no se escatimara en gastos para extraer confesiones. La culpabilidad de los acusados nunca estuvo en duda. La única pregunta era cómo hacer que su culpabilidad sirviera al mayor propósito político. Aquí está el cálculo frío que selló el destino de la familia. Maximiliano necesitaba que fueran culpables de algo más que un simple asesinato. Los simples asesinos no servirían a sus propósitos. Necesitaba adoradores del diablo, una vasta conspiración, prueba de que el mismísimo Satanás se movía contra Baviera y que solo el puño de hierro del duque podía proteger a los fieles. Los Pappenheimer serían las estrellas de esta obra moral. Supieran o no sus líneas, la familia fue separada de inmediato. Esto era procedimiento estándar, pero servía a un propósito más oscuro. Solos, aterrorizados, cada miembro de la familia sería más vulnerable a lo que vendría después. Paulus fue arrojado a la prisión de hombres, Ana a una celda apenas lo suficientemente grande para acostarse.
Los niños, y este detalle debería helarte la sangre, fueron alojados con criminales endurecidos que fueron alentados a aterrorizarlos con historias de lo que les pasaba a los hijos de brujas. La maquinaria de la justicia comenzó a moler, pero la justicia no tenía nada que ver con esto. Las cartas volaban entre el palacio y la prisión. Maximiliano quería actualizaciones, quería confesiones, quería nombres de cómplices. Sobre todo, quería un espectáculo que demostrara su poder y piedad a rivales y súbditos por igual. Los Pappenheimer dejaron de ser seres humanos en el momento en que ese ladrón pronunció su nombre, pero ahora ni siquiera eran criminales en un sentido real. Eran accesorios en un teatro político. Sus cuerpos pronto serían el lienzo en el que Maximiliano escribiría su mensaje de autoridad y devoción religiosa. Piensa en la monstruosa eficiencia de todo esto. Una familia que nadie extrañaría, acusaciones tan sensacionales que captarían la atención pública, un gobernante que necesitaba demostrar su poder. Los Pappenheimer estaban en la intersección de todas estas fuerzas y serían aplastados por ellas. Los Pappenheimer ya no eran personas, eran accesorios en una obra macabra, y el guión estaba a punto de ser escrito en sus cuerpos con instrumentos de tortura. En el silencio pétreo de la cámara de tortura, la verdad no importa. Lo único que importa es hacer que el dolor termine. La interrogación de la familia Pappenheimer comenzó con lo que las autoridades llamaban mostrar los instrumentos. Llevaron a cada miembro de la familia, uno por uno, a una cámara de piedra debajo de la prisión de Múnich. Las paredes estaban alineadas con dispositivos diseñados por mentes retorcidas, con el único propósito de crear una agonía insoportable. El potro, los tornillos de pulgar, las botas que aplastaban las piernas, las pinzas que brillaban rojas desde el brasero. Empezaron con Paulus. La lógica era fría. Quebrar al padre y la familia seguiría. Lo desnudaron, le afeitaron el cuerpo, procedimiento estándar para buscar marcas del diablo. Y luego comenzaron. Primero vinieron los tornillos de pulgar, apretados lentamente hasta que los huesos comenzaron a crujir. Cuando insistió en su inocencia, pasaron a las botas, dispositivos de madera que comprimían las piernas hasta que la circulación se detenía y el tejido comenzaba a morir. Pero Paulus resistió durante horas, tal vez incluso días. Mantuvo la verdad. Eran solo una familia pobre, no habían hecho daño a nadie, no sabían nada de magia ni demonios ni niños asesinados. Los interrogadores, frustrados, decidieron escalar. Trajeron a Ana. Ahora imagina a Paulus, roto y sangrando, viendo cómo preparaban a su esposa para la tortura. Los interrogadores sabían exactamente lo que hacían. El dolor físico tiene límites. Pero ver sufrir a alguien que amas, eso quiebra a las personas de maneras que ningún instrumento puede igualar. Posicionaron a Ana donde Paulus podía ver su rostro, podía escuchar cada sonido que hacía. Los registros históricos son deliberadamente vagos sobre lo que exactamente le hicieron a Ana, pero sabemos que fue metódico, escalando, y diseñado para quebrar no solo su cuerpo, sino su voluntad. Y más importante, estaba diseñado para quebrar a Paulus por extensión. Cada grito de Ana era peor que cualquier tortura que pudieran infligirle directamente. Y aquí es donde la confesión comenzó a tomar forma, no como verdad, sino como la única moneda que podría comprar misericordia. Paulus comenzó a hablar. Sí, habían matado. Sí, habían hecho velas con grasa de bebés. Los interrogadores, finalmente obteniendo lo que querían, presionaron por detalles. ¿Cuántos habían matado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Los números que surgieron eran asombrosos. 400 niños. 400. La absurdidad del número debería haber sido prueba de la falsedad de la confesión. ¿Cuándo tendría una familia que luchaba por sobrevivir tiempo para asesinar a 400 niños? ¿Cómo pasaría desapercibido un crimen tan masivo? Pero la lógica no tenía lugar en esa cámara de piedra. Los interrogadores los guiaron. Moldearon sus confesiones en una narrativa que se ajustara a las necesidades políticas del momento. Necesitaban detalles específicos sobre rituales satánicos, así que los Pappenheimer los proporcionaron. Necesitaban una conspiración que justificara un miedo generalizado, así que los Pappenheimer inventaron una. Cada sesión añadía nuevas capas a la ficción, nuevos horrores que la familia recordaba cuando el dolor se volvía insoportable. La confesión de Anna fue particularmente detallada. Bajo tortura, admitió volar por la noche en un tenedor demoníaco, moler los huesos de bebés para polvos mágicos, tener relaciones sexuales con demonios. La confesión era tan elaborada, tan llena de detalles imposibles,
que hoy se lee como el sueño febril de una mente destruida por el dolor. Pero en 1600 se tomó como verdad absoluta. Los niños no fueron perdonados. Incluso el pequeño Michel, de solo 10 años, fue sometido a una tortura leve. Lo que eso significaba para un niño, los registros, misericordiosamente, no lo especifican, pero sabemos que él también confesó, admitiendo haber ayudado a sus padres, haber participado en sus supuestos crímenes. La visión de sus padres rotos y sangrando, las amenazas de lo que les pasaría, el aislamiento y el terror, todo se combinó para hacer que incluso los niños fueran cómplices en escribir esta ficción de horror. Al final, los Pappenheimer habían confesado ser monstruos más allá de la imaginación. Habían aceptado cada acusación, embellecido cada detalle sugerido por sus torturadores, creado una mitología de maldad que perseguiría a Baviera durante generaciones. Las confesiones fueron escritas, firmadas con manos que apenas podían sostener una pluma, selladas con la autoridad del dolor y el miedo. Los interrogadores tenían lo que querían. Una narrativa completa de crimen diabólico que justificaba todo lo que vendría después. Los Pappenheimer habían sido transformados de una familia pobre en los autores de su propia destrucción. Su agonía se tradujo en la ficción que los mataría. Habían confesado ser monstruos, pero la máquina aún no había terminado con ellos. Ahora exigía que alimentaran más víctimas. Imagina la corrupción última. Ser forzado a destruir a otros solo para ganar un solo momento de paz de tu propia agonía. Los interrogadores no estaban satisfechos con solo la familia Pappenheimer. Una conspiración de 5 personas no crearía la sensación que el duque Maximiliano necesitaba. Necesitaban una red, una telaraña de maldad que justificara una acción generalizada y demostrara el poder del duque para erradicar la corrupción. Así que regresaron a esa cámara de piedra con una nueva demanda. Nombres. Paulus yacía en el suelo de su celda, sus piernas inútiles por las botas, sus manos destrozadas por los tornillos. El interrogador entró con un jarro de agua, solo agua, pero para un hombre que no había bebido en días, podría haber sido oro. El interrogador hizo explícita la negociación. Un nombre, un sorbo, un nombre de un cómplice en sus supuestos crímenes, y Paulus podría humedecer sus labios agrietados. Piensa en ese momento, la absoluta degradación de ser reducido a intercambiar vidas humanas por agua. Paulus sabía que estas personas eran inocentes. Lo sabía porque él era inocente, porque toda la confesión era una fabricación nacida de la agonía. Pero su cuerpo gritaba por alivio, y su mente había sido destrozada por semanas de tortura. El primer nombre salió apenas como un susurro, un vecino que una vez les había mostrado amabilidad. El interrogador sonrió, permitió un pequeño sorbo, luego exigió otro nombre y otro y otro. Cada nombre compraba un momento de alivio, agua, un aflojamiento de las ataduras, un breve respiro de la tortura activa. Pero cada nombre también añadía otro eslabón a la cadena de destrucción. Ana enfrentó la misma oferta diabólica. Le dijeron que Paulus ya había nombrado a docenas de cómplices. ¿Por qué proteger a personas que ya estaban condenadas? ¿Por qué sufrir por aquellos que pronto sufrirían de todos modos? ¿Y no quería volver a ver a sus hijos? ¿No quería que su sufrimiento terminara? Todo lo que tenía que hacer era confirmar los nombres que Paulus había dado y añadir algunos propios. Los niños fueron manipulados de manera diferente. Les dijeron que sus padres habían confesado todo, que retener nombres solo enojaría más a Dios. El pequeño Michel, confundido y aterrorizado, comenzó a nombrar a todos los que podía pensar: el panadero que una vez les dio pan duro, el tabernero que los dejó refugiarse de la lluvia, incluso otros niños mendigos que habían encontrado en los caminos. Los interrogadores registraron cuidadosamente cada nombre, cruzaron referencias, buscando patrones, construyendo su caso para una conspiración satánica masiva en el corazón de Baviera. Cuando los Pappenheimer se quedaron sin nombres que realmente conocían, los interrogadores sugirieron algunos. ¿Qué tal la esposa del molinero? ¿No dijiste que la viste en una reunión? Y la familia torturada, desesperada por cualquier aprobación, cualquier misericordia, asentía. Sí, la esposa del molinero, por supuesto. Para cuando terminó la entrega de nombres, más de 400 personas habían sido implicadas, 400 almas marcadas para investigación, interrogatorio, posiblemente tortura y muerte. Todo porque una familia desesperada había sido forzada a intercambiar nombres por agua, por un momento sin dolor, por la falsa promesa de que la cooperación podría salvarlos. El virus de la acusación se extendió desde esa cámara de tortura como ondas en un estanque envenenado. Algunos de los nombrados huyeron de inmediato.
su fuga tomada como prueba de culpabilidad. Otros fueron arrestados y, bajo tortura, también comenzaron a nombrar nombres. La ficción que los Pappenheimer habían sido forzados a crear cobró vida propia, creciendo y mutando con cada nueva víctima. Pero aquí está la parte más desgarradora. Los Pappenheimer sabían lo que habían hecho. En sus pocos momentos de lucidez entre sesiones de tortura, debieron estar perseguidos por los rostros de aquellos a quienes habían condenado. Habían sido transformados de víctimas en vectores de destrucción, su dolor convertido en un arma contra inocentes como ellos mismos. Los interrogadores habían tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes. Habían tomado la agonía de una familia y la habían transformado en una herramienta de persecución masiva. Los Pappenheimer les habían dado todo: confesiones, detalles, nombres. La conspiración que el duque Maximiliano quería ahora existía en papel, firmada y sellada, lista para ser presentada al mundo. La máquina de persecución estaba completamente operativa ahora, triturando vidas con eficiencia burocrática. Y en su corazón estaban los Pappenheimer, rotos y vacíos, habiendo servido su propósito como las semillas de un pánico fabricado. Dieron más de 400 nombres, sellando los destinos de innumerables otros. El juicio fue un éxito. Ahora solo quedaba el espectáculo público de su aniquilación. La ejecución de Paulus Pappenheimer no fue justicia. Fue una actuación de sadismo meticulosamente coreografiada diseñada para un efecto público máximo. 29 de julio de 1600. El amanecer rompió sobre Múnich con el sonido de tambores y campanas de iglesia. Esto no iba a ser una ejecución simple. El duque Maximiliano había ordenado un espectáculo que sería recordado durante generaciones. Los trabajadores habían pasado días preparando la ruta desde la prisión hasta el lugar de ejecución, colocando barreras para controlar a la enorme multitud que se esperaba que asistiera. La familia Pappenheimer fue despertada antes del amanecer. Fueron lavados, vestidos con las camisas blancas de los condenados y preparados para su último viaje. Pero primero hubo un acto más de crueldad. Las autoridades los reunieron por última vez: Paulus, Ana, su hijo adulto Simón, y los chicos menores, Gumpre y Michel. Les permitieron verse, despedirse, sabiendo que en pocas horas morirían frente a decenas de miles. La procesión comenzó a las 6:00 de la mañana. Paulus fue colocado en un carro, sus piernas rotas incapaces de sostenerlo. Pero esto no era misericordia, era practicidad. Lo necesitaban consciente y alerta para lo que venía. Ana y Simón caminaban, las cadenas repiqueteando con cada paso. Los chicos menores eran llevados por guardias, sus pequeños cuerpos abrumados por la situación. A lo largo de la ruta de 2 millas, los asistentes del verdugo habían establecido estaciones. En cada una se infligía una nueva tortura a Paulus mientras la multitud observaba. Primero vinieron las pinzas, calentadas hasta que brillaban al rojo vivo, arrancando trozos de carne de sus brazos y pecho. El olor a carne quemada llenaba el aire. Paulus gritaba, pero la procesión nunca se detenía. Esto era teatro, y el espectáculo debía continuar. En la segunda estación le arrancaron las piernas con las pinzas, en la tercera, la espalda. Cada herida estaba calculada para causar el máximo dolor sin matarlo. El verdugo era un profesional. Sabía exactamente cuánto podía soportar el cuerpo humano. Entre estaciones, los sacerdotes caminaban junto al carro, instando a Paulus a arrepentirse, a abrazar a Dios antes de su muerte. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Lo torturaban en nombre del mismo Dios al que le exigían que abrazara. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos aplaudían cada nueva tortura, atrapados en la sed de sangre del momento. Otros observaban en un silencio horrorizado, tal vez reconociendo que esto podría ser ellos, sus familias, si alguna vez caían mal con las autoridades. Los niños eran alzados en hombros para ver mejor, para aprender qué les pasaba a aquellos que se asociaban con el diablo. Ana fue obligada a verlo todo. Esto también estaba calculado. Su tortura era psicológica. Ver a su esposo destruido sistemáticamente mientras sabía que su propio destino no sería mejor. Simón estaba a su lado y los registros señalan que intentó consolar a su madre, incluso enfrentando su propia muerte. Los chicos menores fueron mantenidos ligeramente apartados, pero lo suficientemente cerca para escuchar todo, para entender qué le estaba pasando a su padre. Cuando finalmente llegaron al lugar de ejecución, Paulus estaba más muerto que vivo, pero la actuación no había terminado. Fue atado a una rueda, su cuerpo roto exhibido para que todos lo vieran. En una ejecución normal por rueda de quebrar,
el condenado recibiría un golpe de gracia para terminar su sufrimiento rápidamente. Pero a Paulus se le negó incluso esta pequeña gracia. Fue dejado a morir lentamente, cada respiración un esfuerzo, cada momento una agonía. El simbolismo era claro. Este hombre era tan malvado, tan irredimible que no merecía misericordia. La multitud debía verlo y recordar que la justicia del duque Maximiliano era absoluta, que aquellos que amenazaban el orden social y espiritual enfrentarían un sufrimiento más allá de la imaginación. Mientras Paulus languidecía en la rueda, jadeando y gimiendo, el verdugo se preparaba para el próximo acto. Ana fue traída hacia adelante, sus ojos fijos en su esposo moribundo. Las estacas estaban listas, los fuegos encendidos. Pero primero habría una actuación más, una crueldad más calculada diseñada para grabarse en la memoria de cada testigo. La ejecución de la familia Pappenheimer estaba entrando en su acto final, y los peores horrores estaban por venir. Todo hasta ahora había sido un prólogo. Lo que pasó después aseguraría que el nombre Pappenheimer resonara en la historia como sinónimo de asesinato judicial. Paulus estaba muerto. La multitud rugió, y luego el verdugo dirigió su mirada hacia Ana, y lo que hizo a continuación fue diseñado para destrozar el alma misma de su familia. Regresamos ahora a donde comenzamos. Ana Pappenheimer atada a la estaca, la cuchilla del verdugo capturando el sol de la mañana, el cuerpo roto de su esposo aún visible en la rueda, un monumento grotesco a la justicia del duque, sus hijos observando con ojos que nunca se recuperarían de esta visión. El verdugo no encendió la pira de inmediato. Primero vino la degradación final mientras la multitud se acercaba, mientras sus jóvenes hijos Michel y Gumpre eran sostenidos firmemente por los guardias. El verdugo rasgó la camisa de Ana. Lo que pasó después fue un asalto a la maternidad misma, la destrucción simbólica del cuerpo que había amamantado a estos niños, que había sido su primer consuelo en un mundo cruel. Le cortaron los pechos y la carne mutilada fue forzada contra la boca de sus hijos en una burla de la nutrición materna. La multitud quedó en silencio. Incluso en una era de ejecuciones públicas, esto era impactante. Esto no era solo matar, era la aniquilación deliberada del vínculo sagrado entre madre e hijo. Michel, de solo 10 años, llevaría esta imagen durante el breve resto de su vida. El rostro de Gumpre, según un testigo, se quedó en blanco, como si su mente simplemente se negara a procesar lo que estaba pasando. Solo entonces se encendieron los fuegos. Ana Pappenheimer murió no solo como una bruja condenada, sino como una madre cuyos momentos finales fueron diseñados para causar el máximo trauma a sus hijos. Las llamas se alzaron. La multitud comenzó a dispersarse. Pero el espectáculo no había terminado. Simón, el hijo mayor, fue decapitado. Una muerte relativamente misericordiosa comparada con la de sus padres. Pero la misericordia era relativa en esta pesadilla orquestada. Murió sabiendo que sus padres habían sido torturados hasta la muerte, sabiendo que sus hermanos menores seguirían, sabiendo que su apellido sería para siempre sinónimo de maldad. Las autoridades reservaron un destino especial para Michel. A los 10 años era demasiado joven para ser ejecutado de inmediato. Incluso la justicia del duque Maximiliano tenía algunos límites. En cambio, lo sometieron a algo posiblemente peor. Fue obligado a presenciar cada momento de la destrucción de su familia con guardias asegurándose de que no apartara la mirada. Los oficiales registraron cuidadosamente sus reacciones, anotándolas para la posteridad. Después de las ejecuciones, Michel fue puesto bajo la custodia de los jesuitas, quienes intentarían salvar su alma. Fue rebautizado, le dieron un nuevo nombre, le dijeron diariamente que sus padres eran monstruos que merecían su destino. Durante 3 meses, este niño vivió en un purgatorio de adoctrinamiento religioso y trauma. Pero las autoridades siempre habían tenido la intención de completar la destrucción de la línea Pappenheimer. El 26 de noviembre de 1600, Michel fue estrangulado y quemado. Un niño de 10 años asesinado por el Estado por el crimen de haber nacido en la familia equivocada. Gumpre corrió la misma suerte, aunque los registros son menos claros sobre exactamente cuándo. El caso Pappenheimer envió ondas de miedo por toda Baviera. Los 4 antenombres extraídos bajo tortura llevaron a docenas de arrestos más torturas, más ejecuciones. Familias enteras huyeron en lugar de arriesgarse a ser acusadas. El tejido social de las comunidades se desgarró mientras los vecinos se preguntaban quién podría nombrarlos bajo tortura. El duque Maximiliano obtuvo lo que quería. Fue celebrado como un defensor de la fe, un gobernante lo suficientemente fuerte para erradicar el mal.
Las ejecuciones de los Pappenheimer se volvieron legendarias, citadas como prueba del peligro de la brujería y la necesidad de medidas severas. Pero aquí está lo que debemos recordar. Los Pappenheimer eran inocentes. Eran una familia pobre, culpable de nada más que existir en los márgenes de la sociedad. Su verdadero crimen fue ser impotentes cuando el poder necesitaba víctimas. Su historia no es sobre brujería o justicia. Es sobre cómo el miedo y la política pueden transformar a personas comunes en monstruos y luego destruirlos por la monstruosidad que se les impuso. El nombre Pappenheimer sigue vivo, pero no como ellos hubieran querido. Vive como un recordatorio de que la civilización siempre está a solo unas pocas acusaciones de la barbarie, que la justicia sin misericordia se convierte en mera crueldad, y que la magia más peligrosa es el hechizo que nos hace ver demonios donde solo hay seres humanos desesperados.